Mientras llenaba el formulario de registro, la recepcionista del hotel escribió rápidamente: «Haz como que no entiendes árabe. El tipo que apartó tu cuarto te está espiando desde el lobby». Me quedé viendo esas palabras, apenas descifrables, durante unos segundos antes de obligarme a poner cara de póker. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda mientras fingía leer las típicas reglas del hotel, aunque por dentro todo era confusión y nerviosismo. ¿Alguien más reservó mi habitación? Imposible. Yo mismo la aparté por la página de la empresa para este viaje de trabajo a Dubái. Levanté la mirada como si nada y me encontré con los ojos de la recepcionista, una chica filipina que, aunque trataba de aparentar calma, claramente estaba tensa mientras revisaba mi pasaporte americano falso. Detrás de su sonrisa de rutina, vi miedo genuino. Selló mi documento con manos temblorosas. «Todo está en orden, señor Davidson», me dijo en inglés, esforzándose por sonar profesional. «Su cuarto es el 1427. Los elevadores están a su derecha». Me entregó la llave junto con un papel doblado, que no revisé. Solo lo guardé rápido y le sonreí. «Gracias. Qué buen servicio tienen aquí». Escuchaba el murmullo de los demás huéspedes haciendo check-in atrás de mí, pero luché contra las ganas de voltear y revisar quién me vigilaba. Mejor caminé tranquilo hacia los elevadores, jalando la maleta y tratando de verme normal. Ya dentro del elevador, por fin respiré hondo. Ahí sí desplegué la otra nota. Habitación 1427. Usa el elevador de servicio. El normal está vigilado. Él tiene gente observando. Las manos empezaron a temblarme mientras subía. Mi reservación original era la 1419, no la 1427. Entonces, alguien había cambiado todo, y ahora me estaba vigilando. ¿Pero quién? ¿Y para qué? Yo solo era un ingeniero en un viaje de rutina para instalar una base de datos, nada fuera de lo común. Cuando llegué al piso 14, caminé derecho a la 1419 para que quien estuviera vigilando creyera que iba a donde debía. Pasé la tarjeta, nada. Intenté de nuevo, luz roja. Estaba programada para la 1427, así que alguien había preparado todo desde antes. Me quedé un ratito fingiendo estar confundido, como cualquier huésped al que le falla la llave, y luego caminé hasta la 1427. Ahí sí, luz verde, clic, puerta abierta. Por dentro, era una habitación típica de hotel ejecutivo, pero algo no cuadraba, las cortinas ya cerradas aunque era media tarde, y sobre la cama, un sobre manila que no estaba antes. Alguien había entrado hace muy poco. Solté la maleta y abrí el sobre con cuidado. Eran 8 fotos en blanco y negro, puras imágenes mías vigilado durante 3 meses. Yo llegando a mi edificio en Boston, tomándome un café cerca de la oficina, en el aeropuerto de Logan, y hasta pasando por aduana en Dubái. Me venían siguiendo desde hace rato sin que yo sospechara. La última foto era de hacía media hora, entrando al lobby del hotel. Al fondo del sobre, una nota escrita en árabe. Aunque el mensaje era fingir que no sabía leerlo, no pude evitar que sus palabras me retumbaran en la cabeza. «Sabemos quién eres en realidad, agente Khalil. Tu tapadera se vino abajo hace semanas. Coopera o tu familia lo va a pagar. Agente Khalil». Mi verdadero nombre era David Hassan, y llevaba 3 años siendo agente encubierto de la CIA con una identidad falsa. Esta misión en Dubái solo era para obtener información sobre un supuesto traficante de armas, Rashid Al-Mansuri. Me había metido tanto en mi papel de ingeniero de software que hasta los de mi propia agencia lo creían, pero alguien ya me había desenmascarado. Me senté en la orilla de la cama viendo las fotos. 3 años de trabajo tirados a la basura. Empecé a repasar todo mentalmente. ¿La regué en algo? ¿Me delaté sin querer? ¿O había una filtración interna? De repente, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. «Balcón, 5 minutos. Ven solo». Fui hasta la ventana y abrí la cortina apenas para ver. Desde el piso 14, distinguí la zona de la alberca llena de turistas y ejecutivos, como cualquier tarde en Dubái. Pero mi instinto notó a 3 tipos que solo estaban ahí, sin nadar ni tomar nada, claramente vigilando el edificio. Me estaban buscando. Tenía 2 salidas: seguir las instrucciones y lanzarme directo a lo que seguro era una trampa, o intentar escapar y arriesgarme a que le hicieran algo a mi familia. Mi hermana en Phoenix con sus hijos, mis papás en Florida, todos creyendo que solo era un ingeniero que viajaba de vez en cuando. Nadie sabía la verdad ni los riesgos. Abrí la puerta del balcón y salí al calor sofocante. El hombre que me esperaba parecía un ejecutivo, traje caro a pesar del calor, pero la forma en que vigilaba todo lo delataba como alguien entrenado. «Agente Hassan», me saludó en un inglés perfecto. «¿O prefieres Khalil? Ese era el nombre de tu papá, ¿no?». Puse mi mejor cara de desconcierto. «Me confunde. Yo soy David Davidson, ingeniero de software de Boston». Él sonrió, pero frío. «Para ser ingeniero, tu árabe es perfecto. Se nota que lo hablas desde niño». Sacó el celular y me enseñó una foto de mi hermana saliendo de un súper en Phoenix junto con su hija. La foto era reciente, de hace 2 horas. «Bonita familia. Sería una lástima que les pasara algo por tus decisiones». Sentí el mismo escalofrío de antes. ¿Qué quiere de mí? Sinceridad.
Represento a quienes prefieren evitar problemas. Tu investigación sobre los negocios del señor Al-Mansuri ya causó molestias. No sé de qué habla. Cambió la imagen en su teléfono. Una de hace 3 semanas. Yo afuera de las oficinas de Al-Mansuri, tomada con Zoom. Has estado siguiendo a nuestro cliente 6 meses. Identificaste a 3 de sus socios y rastreaste 2 cargamentos de Siria a Emiratos y luego a Somalia. ¿Sigo? Cada cosa que mencionaba era información confidencial de la que solo unos cuantos debían estar enterados. O tenía acceso directo a mis reportes de misión, o de plano alguien dentro de la CIA le estaba filtrando datos. ¿Para quién trabajas?, pregunté. Para gente que sabe apreciar la privacidad y la discreción. Según él, el señor Al-Mansuri era un empresario legal que ya estaba harto de estar en la mira de las agencias de inteligencia gringas, que si yo era razonable, él podía hacer que todo este problema se acabara. Guardó su celular. Aléjate de la investigación. Entrega un informe donde digas que no encontraste nada raro. Si cooperas, tu familia va a estar a salvo y puedes seguir con tu vida de ingeniero de software el tiempo que quieras. ¿Y si no acepto? Entonces mañana los periódicos van a hablar de la trágica muerte de un ingeniero de software que cayó de la ventana de su hotel. Tu familia va a llorar por David Davidson, sin saber nunca que en realidad eras el agente de la CIA David Hassan, el mismo que perdió la vida por poner su trabajo antes que la seguridad de los suyos. La amenaza era directa y nada sutil, pero lo que más me molestaba era su manera de decirlo, tan seguro, tan tranquilo, como si ya lo hubiera hecho antes. ¿A cuántos agentes más has doblado así?, pregunté. Sonrió de nuevo. Te sorprendería saber cuántos de tus compañeros se han calmado cuando les tocan a la familia. La agencia es experta en dejar de buscar a su gente cuando se vuelven incómodos. Ahí supe que esto no era solo por mi investigación, era algo mucho más grande. Un esfuerzo planeado para desmantelar las operaciones de la CIA en la región, usando las familias de los agentes de rehenes. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Tienes 24 horas. Me das tu respuesta. Mientras tanto, tu familia estará vigilada. No intentes hablarles ni advertirles, tampoco a tus superiores. Solo piensa bien qué vale más para ti. Me dio una tarjeta con un solo número. Llama cuando decidas. Y no lo olvides, tenemos ojos por todos lados, incluso en tu propia agencia. Cuando salió, me quedé un buen rato en el balcón, dándole vueltas a todo. Mi entrenamiento decía que debía contactar a mi jefe y reportar lo que estaba pasando, pero si de verdad había una filtración, podía poner en peligro a los míos. Mi instinto era tomar el primer vuelo a casa e intentar proteger a mi familia con mis propias manos, pero huir solo confirmaría sus sospechas y probablemente lo empeoraría todo. Tenía que mantener la cabeza fría y pensar como agente, no como hermano o hijo asustado. Ya adentro, revisé mis cosas con pinzas. Si me habían tenido así de vigilado, seguro traía algo escondido en la maleta. Efectivamente, encontré un GPS cosido en el forro y un micrófono disfrazado de pluma en mi bolsa de la laptop. Dejé ambos en su lugar, pero los apagué con cuidado para que pareciera que era falla y no sabotaje. Después me puse a revisar el cuarto. Detecté 2 cámaras escondidas en las lámparas del techo y un micrófono en la de noche. No podía desactivarlos sin levantar sospechas, así que asumí que ya todo lo que hiciera ahí estaba siendo espiado. A las 7 bajé al restaurante por la cena, haciéndome pasar por un viajero cualquiera. Los mismos 3 tipos que vi en la alberca estaban ahora repartidos entre las mesas, según ellos muy ocupados leyendo el periódico o revisando el celular. Pedí que me subieran la comida y regresé a mi cuarto, como si pensara quedarme ahí toda la noche. Pero a las 11 empezó mi plan B. Había visto el elevador de servicio la primera vez que exploré el piso. Necesitaba tarjeta para funcionar, pero por lo general la seguridad del hotel solo se fijaba en los huéspedes que subían, no en el personal que bajaba. Subí por las escaleras hasta el piso 15, y de ahí me fui por el elevador de servicio al estacionamiento. Si algo aprendí en la CIA, es que para sacudirte la vigilancia, lo mejor es tomar rutas y movimientos que nadie espera. El estacionamiento estaba oscuro y casi vacío. Localicé una puerta que daba a una calle lateral lejos de la entrada principal. No vi a nadie vigilando, pero igual me fui por las sombras. Mi destino era un cibercafé a 6 cuadras, abierto toda la noche. Tenía que averiguar más sobre Rashid Al-Mansuri y ver quién lo estaba protegiendo. El lugar estaba lleno de migrantes mandando dinero y chavos jugando en línea. El ambiente ideal para pasar desapercibido. Pagué en efectivo 2 horas de computadora y empecé a buscar. El imperio de Al-Mansuri resultó mucho más enredado de lo que creí. Empresas legítimas mezcladas con fantasmas en un montón de países. Seguir el dinero te llevaba tanto a envíos de armas como a organizaciones de beneficencia y proyectos de infraestructura. Alguien estaba usando esa red para lo legal y lo ilegal, así que era casi imposible distinguir entre negocios reales y tráfico de armas. Entonces di con algo interesante. Otros 3 agentes de la CIA ya habían investigado partes de la red de Al-Mansuri en los últimos 2 años. Los 3 entregaron reportes asegurando que no habían encontrado nada ilegal y pidieron cambio inmediato de asignación. Era evidente, a cada uno lo habían comprometido y obligado a dejar el caso, pero yo necesitaba saber si también habían sido amenazados o si había otra razón.
Entré a una base de datos segura de la CIA desde una conexión cifrada y revisé sus expedientes. La agente Martínez reportó una emergencia familiar y pidió regresar urgente a Estados Unidos. El agente Chen argumentó problemas de salud y se jubiló antes de tiempo, y el agente Williams se fue a la división antiterrorista en Washington. Todo parecía lógico en papel, pero el tiempo en que lo hicieron era sospechoso. Todos solicitaron su cambio días después de estar cerca de descubrir algo sobre al-Mansuri. Estaba a punto de seguir investigando cuando mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Toque de queda. Ahora tu familia está en mayor riesgo. Regresa a tu cuarto ya. Me estaban siguiendo en tiempo real, aunque ya les había desactivado varios dispositivos, lo que solo podía significar que tenían otras formas de vigilarme que yo ni siquiera había detectado. O quizá tenían a alguien con acceso a toda la red de cámaras de seguridad de Dubái. Cerré sesión en la computadora, pagué mi cuenta en el café y regresé al hotel por una ruta diferente. Los mismos 3 tipos seguían en el lobby, pero no me dijeron nada al pasar. Pura cortesía entre depredador y presa. Cuando volví a la habitación 1427, vi otro sobre arriba de la cama. Dentro solo había una foto de la casa de mi hermana en Phoenix, con todas las luces encendidas y 2 autos estacionados afuera, que no eran los de ella. El mensaje era clarísimo. Tenían gente lista. Bastaba una llamada para que mi familia desapareciera. Me senté en la cama y me obligué a pensar con la cabeza fría. Esta gente ya había puesto en jaque a por lo menos 4 agentes de la CIA, si no es que a más. Su capacidad para vigilar era impresionante y su alcance internacional, pero también estaban jugando con fuego al amenazar directamente a inteligencia estadounidense. Eso solo podía significar 2 cosas: o estaban desesperados o había muchísimo en juego. Fuera lo que al-Mansuri estaba tramando, tenía suficiente peso como para que se la jugaran contra la CIA. Yo necesitaba averiguar bien de qué se trataba antes de decidir si cooperar o no. A las 3 de la mañana, empecé la segunda fase de mi plan para largarme. Había notado que el sistema contra incendios del hotel tenía sensores de movimiento en los pasillos que se activaban si alguien corría, pero justo junto a la escalera de emergencia había un punto ciego de 15 segundos. Usé uno de mis aparatos para disparar la alarma en el piso 12, y así causar suficiente alboroto como para escabullirme sin que los sensores me detectaran y llegar a las escaleras. Esta vez, en vez de bajar, subí hasta llegar a la azotea. La vista nocturna de Dubái era impresionante, pero yo no estaba para contemplaciones. Buscaba los autos de vigilancia que seguro rodeaban el hotel. Desde el piso 20, alcancé a distinguir mínimo 6 carros con gente que para nada parecían turistas. Tenían todo el edificio cercado, pero cometieron un error. Solo tenían puestos los ojos en las entradas principales y los elevadores. Nadie vigilaba el edificio de al lado, que tenía unas escaleras de mantenimiento conectadas con la azotea del hotel. Me tomó 40 minutos cruzar al otro edificio y bajar hasta la calle por las escaleras, 3 cuadras más adelante. Para entonces, los bomberos ya andaban revisando la falsa alarma, así que aproveché el caos para moverme como si nada. Tomé un taxi y le di al chofer una dirección en el barrio viejo de Dubái, bien lejos de la zona moderna donde estaba mi hotel. Necesitaba desaparecer mínimo 12 horas mientras planeaba mi siguiente paso. La casa segura era un depa pequeño que renté con otra identidad desde que llegué a Dubái 3 meses atrás. El protocolo de la CIA es tener varias identidades y lugares seguros, aunque jamás pensé que las necesitaría para una misión así. El departamento era modesto, pero cumplía, y lo más importante, tenía un sistema de comunicación seguro sin depender de los canales habituales. Me eché casi 1 hora configurando conexiones encriptadas antes de contactarme con mi enlace por un canal alterno que solo conocíamos 3 personas en la agencia. La respuesta llegó a los 20 minutos. Tu misión está comprometida. Aborta de inmediato y espera extracción. Pero había algo raro en ese mensaje. Era demasiado formal, demasiado de oficina. Mi enlace, Sarah Chen, siempre ponía alguna despedida personal. Esta vez no. O la estaban monitoreando, o alguien más usaba sus códigos. Le respondí con un mensaje cifrado que solo Sarah entendería. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre la boda de tu hermana el mes pasado? Si sí era ella, sabría que jamás hablamos de la boda de su hermana porque ni siquiera tiene. Su respuesta llegó 2 horas después. El equipo de extracción va en camino. Encuentro en Marina Pier 7 a las 8 de la mañana. Ni una palabra sobre la boda. Confirmación de que alguien más estaba usando el acceso de Sarah. O sea, la filtración en la CIA era real y de alto nivel. Ahora sí estaba solo, sin respaldo ni rescate a la vista. Pero tenía una ventaja que ellos no conocían. Pensaban que era un agente cualquiera siguiendo el manual. No sabían que antes de la CIA me entrené 2 años como agente encubierto en Líbano, aprendiendo a sobrevivir sin apoyo de la agencia. Yo sí podía aguantar el tiempo que fuera en territorio enemigo si era necesario. Las siguientes 6 horas las dediqué a investigar a fondo la red de al-Mansuri, usando todo lo que tenía en el DEPA. El avance llegó cuando di con una serie de transferencias financieras de sus empresas en Dubái ligadas al manifiesto de carga de un buque mercante que justo navegaba entre Dubái y Somalia.
El barco llevaba 30 contenedores registrados como ayuda humanitaria, pero el peso era 3 veces más de lo normal para ese tipo de suministros, y la ruta coincidía con la semana de una cumbre política importante en Mogadiscio, donde líderes africanos discutirían tratados con Estados Unidos. Normalmente, los traficantes de armas pasan de las cumbres políticas, a menos que quieran influir en ellas. Crucé la ruta del barco con informes de la CIA sobre actividades terroristas planeadas en Somalia, y ahí estaba la conexión. Las armas no iban a parar con cualquiera. Se estaban preparando para asesinar a 3 presidentes africanos que habían colaborado con los gringos en sus esfuerzos antiterroristas. Al-Mansuri no era solo un traficante. Estaba facilitando un ataque coordinado para desestabilizar toda la región y cortar la influencia de Estados Unidos en África Oriental. Una operación así no se hace solo con dinero. Se necesita protección desde dentro de la comunidad de inteligencia y acceso a los planes de seguridad de la cumbre. Alguien en la CIA no solo filtraba información de agentes, estaba entregando datos clave para un atentado masivo. Ahora entendía por qué estaban tan desesperados por frenar mi investigación y por qué sacrificaron a varios agentes. No era solo tráfico de armas, era terrorismo internacional y traición. A las 6 de la mañana mi teléfono vibró con otro mensaje del mismo número desconocido. Se te acabó el tiempo. Reúnete con nosotros en Marina Pier 7 a las 8 de la mañana para tu respuesta final. Ven solo o tu familia no pasa de hoy. Usaron exactamente el mismo lugar del mensaje falso de extracción, confirmando así que tenían intervenidas mis conversaciones con la CIA. Tenía apenas una hora para decidir, salvar a los míos o evitar un ataque terrorista que podía acabar con cientos de vidas. Pero lo primero era asegurar que mis pruebas llegaran a alguien confiable. El problema era saber quién, porque la filtración era tan profunda que ya había afectado a los equipos de extracción y hasta a los enlaces de comunicación. Me pasé media hora subiendo toda la información que tenía a un servidor seguro al que solo yo podía entrar, y después armé un mecanismo de seguridad. Si no daba señales de vida cada 24 horas, la información se publicaría automáticamente con varios medios y agencias extranjeras. No era la solución perfecta, pero era mejor que irme con todo a la tumba. Después salí rumbo a la marina, listo para lo que viniera. El muelle 7 estaba al final, apartado del bullicio del club náutico. Perfecto para una charla privada, o para que te desaparezcan sin ruido. Llegué 15 minutos antes y me ubiqué donde podía ver tanto al supuesto equipo de extracción como a la gente de Al-Mansuri. Justo a las 8, se estacionó un sedán negro en el muelle. Bajó el mismo tipo del balcón del hotel, acompañado de 2 gorilones que se notaba a leguas que eran escoltas profesionales. De la CIA, ni rastro, lo que me confirmó que las comunicaciones estaban comprometidas. Agente Hassan, me llamó el hombre mientras me acercaba. Espero que ya hayas pensado en nuestra propuesta. Vengo con una contraoferta. Le solté, deteniéndome a unos 6 metros. Dime quién en la CIA te filtra información y podemos hablar de que yo me alejé de Al-Mansuri. Se rió en mi cara. No estás precisamente en posición para negociar. Tu familia está vigilada por los tuyos, sí, pero hay algo que ignoras. Ya tengo todo documentado sobre los envíos de armas de Al-Mansuri a Somalia y el plan para eliminar a 3 presidentes africanos. Eso está guardado en un servidor con candado. Si a mí o a mi familia nos pasa algo, todo se hace público. Por primera vez, vi que su seguridad titubeaba. Estás mintiendo. Márcale a mi hermana ahorita. Pídele a tu gente que revise su celular. Hace media hora le llegó un mensaje con instrucciones exactas sobre qué hacer si no sabe de mí antes del mediodía. Incluye contactar a CNN, The Washington Post y el FBI con todos los datos de esta operación. Obviamente no era cierto que había contactado a mi hermana, pero él no tenía cómo saberlo. La amenaza era suficiente para ponerlo nervioso. Aunque eso fuera verdad, respondió tras unos segundos. Tenemos a tu familia. Si sueltas esa información, igual los matamos. Tal vez, pero entonces también pierdes tu ventaja y ya no ganas nada. Mejor hablamos mientras todavía podemos sacar algo ambos. Uno de sus guardaespaldas le susurró algo y el tipo asintió, sacando el celular para hablar en árabe. Yo hice como que no entendía. Estaba pidiendo instrucciones a alguien con más poder sobre cómo manejar el giro inesperado. Pasaron 5 minutos. Colgó y me miró otra vez. Mi jefe está dispuesto a negociar, pero no aquí. Es demasiado riesgoso. Apuntó hacia un yate al final del muelle. Vamos a seguir la plática en un lugar más privado. Todo en mí gritaba que era una trampa. Subirme era renunciar a cualquier chance de escapar y ponerme en sus manos, pero quedarme significaba ver desde lejos cómo mataban a mi familia. Así que los seguí, escaneando la ubicación de la tripulación y cualquier cosa que pudiera usar como arma si la situación se ponía fea. La cabina principal era puro lujo, muebles carísimos y obras de arte en las paredes. Ahí, sentado al frente de una mesa brillosa, estaba Rashid Al-Mansuri en persona. Lo reconocí de las fotos, pero en vivo imponía mucho más. 50 y tantos años, pelo canoso, traje hecho a medida que costaba más que mi sueldo anual. Me indicó que me sentara enfrente, mientras sus hombres se acomodaron en las salidas. Agente Hassan, dijo en inglés con acento, me has causado bastantes molestias. Para eso me pagan.
Quizás, pero podríamos llegar a un arreglo que nos beneficie a ambos. Tú quieres a tu familia segura, y yo que me dejen trabajar en paz. No son intereses opuestos. Abrió su laptop y me la puso enfrente. En la pantalla, había transmisión en vivo de la casa de mi hermana. La vi en la cocina, preparando el desayuno para sus hijos, sin idea de que la estaban vigilando hombres armados. Tu hermana es enfermera pediatra. Bonita profesión. Sus hijos tienen 6 y 8. Los dos son excelentes estudiantes. Una tragedia que algo le pasara a una familia tan linda. Ve al grano. El punto es que tú tienes información que necesito que desaparezca, y yo tengo los recursos para proteger a tu familia. Es un simple intercambio. Cerró la laptop. Deja esa investigación. Mete un informe diciendo que no encontraste nada raro, y a cambio tu familia estará bien, y tú recibes una muy buena recompensa. ¿Qué tan buena? $5 millones en la cuenta que tú elijas. Suficiente para que te retires de la CIA y vivas tranquilo el resto de tu vida. Sonaba tentador, pero también sabía que no venía gratis. ¿Y si me niego? Entonces tu familia muere hoy y tú lo sigues poco después. Todo parecerá un accidente trágico. La CIA pensará que caíste en manos enemigas investigando traficantes. Lamentable, pero pasa en nuestro trabajo. Fingí que lo pensaba mientras estudiaba el yate y buscaba rutas de escape. Por las ventanas, ya nos alejábamos rumbo mar adentro. Pronto estaríamos lo bastante lejos para que nadie oyera ni viera nada. Tu oferta tiene un problema, solté al final. ¿Cuál? No eres solo un traficante de armas. Estás ayudando a planear un atentado contra 3 presidentes africanos. Eso te hace enemigo de Estados Unidos, y yo juré proteger a mi país de todo enemigo, venga de fuera o de dentro. La cara de al-Mansuri se endureció. Tu patriotismo es admirable, pero lo tienes mal enfocado. Los líderes africanos a quienes apunto son dictadores corruptos que le han robado miles de millones a su gente. Su muerte traerá paz a la región. ¿Y piensas lograrlo poniendo a tus propios aliados en el poder solo porque te conviene para tus negocios? Mira, los negocios son la base de la estabilidad. Cuando la gente tiene con qué ganarse la vida, no anda buscando pleitos. Negué con la cabeza. No traes paz. Traes puro desorden para sacar provecho, y encima usas agentes de la CIA que ya están metidos hasta el cuello. Eso de metidos suena muy feo. Prefiero pensar que están despiertos. Saben que la ideología no pesa tanto como los resultados. Se acercó, mirándome fijo. Te ofrezco esa misma claridad. Deja de soñar que vas a salvar al mundo y mejor concéntrate en salvar a tu familia. Me levanté de la mesa. Necesito hacer una llamada. ¿Vas a llamar a quién? A la persona que te está filtrando la información de la CIA. Quiero saber quién traicionó a mi agencia antes de tomar una decisión. Al-Mansuri sonrió, satisfecho. Eso tiene solución. Oprimió un botón del teléfono y dijo algo rápido en árabe. Unos minutos después, la puerta de la cabina se abrió y sentí que se me helaba la sangre. Sarah Chen, mi contacto, la mujer en la que había confiado mi vida durante 3 años, entró y se sentó junto a Al-Mansuri sin siquiera mirarme a la cara. Hola David, ¿cuánto tiempo? Pregunté. ¿Desde cuándo trabajas para él? 2 años. Desde que a mi mamá le dio cáncer y no teníamos para el tratamiento. Él se ofreció a ayudar si yo de vez en cuando le pasaba información. ¿Información de vez en cuando? Sara, pusiste en riesgo a por lo menos 4 agentes. Facilitaste tráfico de armas y atentados. Nunca quise llegar tan lejos. Él me dijo que solo necesitaba saber cuándo los agentes andaban cerca para mover sus operaciones. Yo no me enteré de los asesinatos hasta hace poco. Al fin me miró y vi que de verdad se arrepentía. Perdón, David. Traté de mantenerte a salvo diciéndote que abortaras la misión, pero no me hiciste caso. Sabía que había alguien comprometido, solo que no imaginé que fueras tú. Al-Mansuri la interrumpió. Qué conmovedor todo esto, pero tenemos que resolver el asunto principal. Agente Hassan, ahora que entiende lo que está en juego, ¿cuál es su decisión? Miré a Sara, luego a Al-Mansuri y después a la pantalla con la casa de mi hermana. Todo por lo que trabajé estos 3 años. Cada principio al que juré lealtad se enfrentaba a la vida de las 3 personas que más amo. Necesito garantías, dije por fin. Si me salgo y presento el informe falso, ¿cómo sé que no van a eliminar a mi familia para no dejar testigos? Le doy mi palabra. La palabra de un terrorista y traficante de armas no me deja nada tranquilo. La paciencia de Al-Mansuri ya se estaba agotando. Entonces, ¿qué propone? Quiero que saquen a mi familia y la pongan en un lugar seguro que yo pueda revisar. No quiero a tu gente ni a la CIA, solo seguridad privada que me responda a mí. Cuando estén a salvo, presento el informe que quieras. ¿Y la información que supuestamente subiste a un servidor? Se borra después de que me asegure que mi familia está bien y la cumbre africana termina sin broncas. Nada de asesinatos ni ataques. Haz tus negocios, pero hasta aquí llega la matanza. Era una jugada arriesgadísima, pero necesitaba ganar tiempo para pensar en algo. Al-Mansuri y Sara se miraron. Está bien, dijo él, después de pensarlo. Vamos a arreglar lo de tu familia ya. Tienes 24 horas para borrar tus archivos y entregar el informe. Quiero ver con mis propios ojos que están seguros antes de hacer lo que me pidas. Por supuesto. Sara va contigo para que no haya malentendidos. Él ya te dio la vuelta hacia la marina. En menos de 1 hora estaría en tierra,
con una posibilidad de escapar. Pero también había aceptado encubrir un atentado y traicionar todo en lo que creo, a menos que encontrara la manera de cumplir solo con la letra del trato, no con su intención. Ya en la marina, la gente de Al-Mansuri me llevó a otro hotel, mientras Sara iba sentada a mi lado en el asiento trasero. No hablamos, pero sentía su mirada, como si quisiera adivinar si pensaba hacer otra cosa que cooperar. El hotel era más aislado, con menos gente y mucha más seguridad. Mi cuarto estaba en el piso 20, con vista al desierto en vez de la ciudad. Esta vez no había balcón, y las ventanas no se podían abrir. No dejaban nada al azar para evitar que me escapara. Sara llegó a mi habitación una hora después con un teléfono seguro. «Tu hermana está en la línea», me dijo, «para que escuches que está bien». Tomé el teléfono temblando. «¿Lisa? ¿David? Dios mío, ¿qué está pasando?» Vinieron unos hombres, dijeron que había amenaza terrorista y que teníamos que estar bajo protección. No explican nada, solo que tú estás bien y trabajando con el gobierno para mantenernos seguros. ¿Estás bien? ¿Y los niños? Estamos bien, pero sí tenemos miedo. Nos llevaron a una especie de refugio con guardias armados. David, dime la verdad, ¿qué está pasando? Miré a Sara, que asintió. No puedo decirte todo por teléfono, pero estás en peligro por mi trabajo. Estas personas te van a cuidar hasta que yo termine de manejar esto. Hazles caso, y todo saldrá bien. ¿Cuándo podremos volver a casa? Pronto, espero que en unos días. Te quiero, Lisa. Dale un abrazo a los niños de mi parte. Le regresé el teléfono a Sara, con el corazón hecho pedazos al oír el miedo en la voz de mi hermana. ¿De verdad están a salvo? Por ahora sí. Mientras cooperes, siguen bajo resguardo hasta que todo esto termine. ¿Y si no colaboro? Entonces la protección se convierte en otra cosa muy diferente. Sara habló con voz neutral, pero le vi la culpa en la cara. David, sé que ahorita me odias, pero estoy tratando de que esto no se ponga peor. Al-Mansuri pudo haberlos matado a todos. Así, todos pueden salir con vida si eres inteligente. Pasé el resto del día encerrado en el hotel, supuestamente borrando archivos y preparando el informe falso, pero en realidad estaba planeando la operación más arriesgada de mi vida. Tenía que salvar a mi familia, detener el atentado y destapar la fuga en la CIA sin que mataran a inocentes. La clave era el tiempo. La cumbre africana sería en 4 días, así que el envío de armas de Al-Mansuri todavía no llegaba a Somalia. Si lograba frenarlo o al menos atrasarlo, todo el plan se venía abajo, aunque yo entregara el informe que me pedían. Pero necesitaba ayuda, y la única persona en la que podía confiar ya no estaba ni en la CIA ni en la red de Al-Mansuri. Pensé en Marcus Rodríguez, ese ex Navy SEAL que dejó la milicia para montar su propia empresa de seguridad privada. Ya habíamos trabajado juntos en un par de misiones antes y sabía que podía confiar en él. Lo mejor de todo era que su empresa tenía contactos en el este de África, justo lo que necesitaba para frenar un envío de armas. El mayor reto era contactarlo sin que los de Al-Mansuri se enteraran, porque estaban encima de todas mis comunicaciones, y lo más probable era que hasta el cuarto estuviera intervenido. Tenía que mandar mi mensaje por algún medio que no estuvieran vigilando. A las 10 de la noche le provoqué un cortocircuito a un enchufe del baño y activé la alarma contra incendios del hotel. En medio del revuelo de los huéspedes bajando por las escaleras, logré zafarme de Sara y del equipo de seguridad de Al-Mansuri. Tenía, si acaso, unos 10 minutos antes de que notaran mi ausencia y se pusieran a buscarme. El centro de negocios estaba cerrado, pero con lo que aprendí en la CIA abrí la puerta en menos de medio minuto. Usé una de las computadoras y le mandé a Marcus un mensaje en clave por un foro de videojuegos que ya habíamos usado antes para estos casos. El texto parecía ser una discusión común sobre tácticas de un juego de guerra en línea, pero Marcus sabría que ciertas frases eran una petición de ayuda urgente. Alcancé a borrar todo el historial y regresé a donde estaban los evacuados antes de que Sara se diera cuenta que me había escapado. Me echó una mirada de sospecha, pero no dijo nada cuando volvimos a nuestras habitaciones. Marcus me contestó 12 horas después por el mismo foro. Captó de inmediato el mensaje y aseguró que su equipo podría interceptar el envío si le daba detalles exactos de la ruta y el horario del barco, pero necesitaba 48 horas para tener todo listo y posicionar a su gente. Me la pasé el día siguiente intentando aparentar que colaboraba mientras, a escondidas, recolectaba la información que Marcus requería. Durante una junta con Al-Mansuri para ver cómo iba mi reporte falso, logré tomarle fotos a unos documentos que mostraban la ubicación actual del barco y la hora estimada de llegada a Mogadiscio. Esa noche, Sara llegó a mi habitación con noticias sobre mi familia. «Ya están preguntando», me dijo. «Tu hermana quiere saber por qué no han podido llamar a nadie fuera del lugar. Empieza a sospechar. ¿Qué le dijiste? Que era por seguridad, pero no me creyó. Sus hijos preguntan por la escuela y sus amigos. Entre más tiempo pase, más difícil va a ser mantener la historia de que están bajo custodia». Noté la tensión en su voz. Por mucho que hubiera cedido a trabajar con Al-Mansuri, todavía tenía algo de corazón. «Hay otra cosa», siguió. «Al-Mansuri ya está perdiendo la paciencia. Quiere tu informe mañana, ya no en 2 días como estaba planeado. Se adelantó la agenda de la cumbre africana. Sentí que el suelo se me movía. Marcus necesitaba 48 horas y yo solo tenía 24. El envío llegaría a Somalia antes de que su gente pudiera hacer algo. ¿Por qué cambiaron la fecha?
presiones políticas. Los líderes africanos quieren cerrar acuerdos antes de una cumbre económica en Ginebra. Todo se aceleró, así que tenía que decidir entre entregar el reporte falso para salvar a mi familia o buscar una forma de evitar los asesinatos. Esa noche me puse a trabajar en ambas cosas al mismo tiempo. Redacté un informe que dejaba limpio a Al-Mansuri mientras, por otro lado, le pasaba a Marcus la información actualizada del nuevo itinerario. Su respuesta no fue nada alentadora. Podemos intentar interceptar el envío con este cronograma, pero la probabilidad de éxito es menor al 40%. Necesitamos más tiempo o hacer algo diferente. Hacer algo diferente. Empecé a pensar en otras formas de frenar el envío. Quizá retrasar la cumbre o advertir a los líderes sin poner en riesgo a mi familia. A las 6 de la mañana tomé una decisión que iba completamente en contra de los instintos de supervivencia que había desarrollado en 3 años de trabajo encubierto. Marqué el número que me había dado Al-Mansuri y pedí una cita urgente. Sara llegó media hora después a mi habitación. Se le notaba la preocupación. David, ¿qué estás haciendo? Hoy tienes que entregar tu informe, no andar fijando reuniones nuevas. Le voy a proponer un trato mejor, algo que le dé lo que quiere sin que tenga que matar a tanta gente. Él no va a negociar. El envío ya va en camino. Los equipos de asesinato ya están listos. Esto ya rebasó a Al-Mansuri. Entonces ayúdame a detenerlo. Todavía tienes acceso a recursos de la CIA. Podrías mandar una advertencia anónima a los líderes africanos. Sara negó con la cabeza. Cualquier aviso tan detallado nos delataría. Rastrearían la investigación hasta nosotros. Al-Mansuri sabría que fuiste tú y tu familia no duraría ni unas horas. ¿Entonces vas a dejar que maten a 3 presidentes? Voy a mantener viva a tu familia, que es más de lo que puedo prometerle a esos presidentes ahora mismo. El camino al complejo de Al-Mansuri fue en silencio. Tenía muy claro que iba directo a una situación en la que casi no tenía control ni opciones. Pero también sabía que entregar un reporte falso y simplemente largarme no era algo con lo que pudiera vivir, aunque eso significara salvar a mi familia. El complejo parecía una mansión de lujo, pero en realidad era una fortaleza a 30 kilómetros de Dubái. Muros altísimos, retenes con guardias armados y cámaras por todos lados. Un lugar de esos donde la gente se esfuma y nadie pregunta. Dentro, Al-Mansuri me esperaba en lo que parecía una sala de juntas, con mesas, pantallas mostrando rutas y datos financieros. Había otros 3 tipos sentados, todos con esa mirada fría que solo dan los años de violencia. «Agente Hassan», dijo Al-Mansuri, sin levantarse. «Me contaron que tenías una propuesta que no podía esperar. Quiero cambiar el trato. En vez de darte un informe falso, te ofrezco algo mucho más valioso». ¿Cómo qué? Información completa sobre las operaciones de la CIA en Medio Oriente, nombres de contactos, detalles de investigaciones, ubicaciones de casas seguras, todo lo que aprendí en estos 3 años encubierto. Se hizo un silencio pesado. Sara se quedó pasmada, tratando de averiguar si hablaba en serio o si era un farol. Al-Mansuri se recargó en la silla, estudiándome como si buscara cualquier señal de que estaba mintiendo. «Eso sin duda tendría un gran valor», dijo despacio, «pero también te convertiría en un traidor a tu país. ¿Estás dispuesto a cargar con esas consecuencias? Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. Si te doy un informe falso, te quitas una investigación de encima. Pero si te doy información real, te blindas contra futuras pesquisas. ¿Y a cambio de qué? Cancelas los asesinatos. Busca otra manera de cumplir tus objetivos políticos, pero sin una masacre de por medio». Uno de los otros hombres soltó una risa cortante y murmuró algo en árabe. Fingí no entender que le decía a Al-Mansuri que claramente era una trampa, que ningún agente de la CIA se haría traidor así de fácil. Al-Mansuri lo cayó con la mano. «Tu compañero tiene razón. Este cambio tuyo es demasiado brusco. Ayer nos amenazabas con delatar la operación y hoy ya te ofreces a vender a toda tu agencia. Ayer creía que tenía opciones. Hoy entendí que lo único que importa es la seguridad de mi familia». Dejé que la emoción se notara en mi voz. Llevo 3 años mintiéndole a toda la gente que quiero, fingiendo ser alguien más, arriesgando la vida por personas que me ven como desechable. Cuando amenazaste a mi hermana y a sus hijos, me cayó el 20 de lo que realmente importa. «Demuestra que hablas en serio», dijo Al-Mansuri. «Dame algo ahora, algo que pueda comprobar de inmediato». Saqué mi teléfono y abrí un archivo encriptado. La CIA tiene un contacto en el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes. Clave Desert Rose. Su verdadero nombre es la coronel Amara Khalil. Lleva año y medio filtrando información sobre compras de armas. Al-Mansuri alzó las cejas, hizo una llamada rápida en árabe y habló varios minutos. Al colgar, sonreía. La coronel Khalil sí puede tener acceso a esa información. ¿Cómo la reclutó la CIA? Presión financiera. Su hija necesitaba un tratamiento carísimo en Londres. La CIA pagó y le siguió apoyando a cambio de información. Todo eso era verdad, y Al-Mansuri podía confirmarlo en cuestión de horas. Acababa de sacrificar un contacto valiosísimo solo para ganar credibilidad, pero era la única forma de acercarme lo suficiente para detener los asesinatos. «Interesante», dijo Al-Mansuri. «¿Qué más puedes contarme?» «No aquí. Hay demasiada gente y mucho riesgo. Si voy a traicionar a mi país,
Quiero garantías sobre cómo se va a manejar y proteger la información. ¿Qué clase de garantías? Primero, que mi familia sea llevada a otro país donde no puedan extraditarlos a Estados Unidos. Nuevas identidades, protección permanente y suficiente dinero para que vivan tranquilos siempre. Es razonable. Segundo, que los asesinatos en África se cancelen definitivamente. Si mi información vale lo suficiente, puedes encontrar otros métodos para tus objetivos políticos. Tercero, inmunidad para Sara. Ella solo cooperó porque la presionaste con las cuentas médicas de su mamá. Cuando todo esto termine, desaparece y no vuelve a trabajar para nadie. Sara me miró impactada, pero Al-Mansuri solo asintió. ¿Algo más? Quiero ver qué información tienes sobre las operaciones de la CIA. Si voy a darte datos, necesito saber qué ya sabes, para no perder tiempo diciéndote lo mismo que obtuviste por otro lado. Al-Mansuri intercambió miradas con sus socios. Eso requeriría mucha confianza. Así es, pero si vamos a trabajar juntos, tiene que haber confianza de ambos lados. Si no, esto no va a funcionar, y todos salimos perdiendo. Tras una pausa larga, Al-Mansuri se puso de pie. De acuerdo. Sara se encargará de la reubicación de tu familia. Tú y yo vamos a discutir los detalles del acuerdo. Pero que te quede claro, agente Hassan. Si esto es algún tipo de trampa, si estás jugando conmigo, tu familia lo va a pagar caro y ni te imaginas cómo. Entiendo. Bien. Hablaremos de esto más tarde, en un lugar más seguro. Sara te dará los detalles. Cuando salimos del complejo, Sara me alcanzó en el estacionamiento y me tomó del brazo. David, ¿qué demonios estás haciendo? No me digas que piensas traicionar a la CIA de verdad. Estoy pensando hacer lo que sea necesario para que mi familia siga con vida. Esto es una locura. Aunque le des información, en cuanto ya no le sirvas, te va a matar. Y después van a matar a tu familia para no dejar cabos sueltos. Puede ser, pero al menos les daré tiempo de encontrar otra salida. Sara me miró fijamente, tratando de descifrar si decía la verdad. Tienes un plan, ¿verdad? No es una rendición real. Tengo el principio de un plan. Necesito que Al-Mansuri confíe en mí lo suficiente para mostrarme toda su operación. Cuando sepa dónde guardan las armas, cómo coordinan los equipos y quién más está metido, podré buscar la forma de frenarlo. ¿Y si no puedes? Entonces gano tiempo hasta que Marcus y su equipo puedan interceptar los envíos o hasta que la CIA se entere de la filtración y actúe. Regresamos al hotel en silencio, sabiendo ambos que mi plan era endeble y dependía de demasiadas cosas fuera de mi control. Esa noche, la gente de Al-Mansuri pasó por mí en una Mercedes blindada y me llevó a un sitio todavía más seguro que el complejo, un edificio de oficinas en el distrito financiero de Dubái, que por fuera no llamaba la atención, pero tenía medidas de seguridad dignas de cualquier gobierno. El piso 20 era totalmente suyo, lleno de servidores, equipos de comunicación y pantallas mostrando en tiempo real el rastreo de barcos de carga en todo el mundo. Era el centro de una operación muchísimo más grande de lo que yo había imaginado. Impresionante, ¿verdad? Dijo Al-Mansuri mientras me daba el tour. Coordinamos negocios legales para decenas de empresas en 3 continentes. Lo de las armas, en realidad, es solo una parte muy pequeña de nuestros ingresos. Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué no quedarse solo con lo legal? Porque a veces para lograr un cambio político, necesitas herramientas más poderosas que el dinero. Los líderes africanos que tenemos en la mira han obstaculizado el desarrollo empresarial en su región. Quitarlos del camino beneficiará a muchos. Me llevó a una sala de juntas donde 3 pantallas gigantes mostraban información detallada de las operaciones de la CIA, nombres, fotos, resúmenes de misiones, registros financieros, todo lo que mi agencia creía tener bajo llave. Esto es lo que sabemos sobre tus colegas, dijo Al-Mansuri. Como puedes ver, tenemos la información bastante bien controlada. Revisé las pantallas y de inmediato identifiqué a varios agentes con los que había trabajado, así como operaciones de las que alguna vez escuché en reportes oficiales. Pero también había datos que solo podían venir de alguien que tuviera acceso a los niveles más altos de la CIA. ¿Desde cuándo están obteniendo toda esta información?, pregunté. Sara lleva 2 años pasándonos datos, pero antes ya teníamos otras fuentes. ¿Otras fuentes? Digamos que la CIA no es tan hermética como sus agentes creen. Tenemos a gente en lugares clave donde acceden a casi todo lo que necesitamos. El nivel de infiltración era impactante. La red de Al-Mansuri tenía acceso en tiempo real a expedientes de personal de la CIA, documentos de planificación de misiones e incluso a los mensajes entre agentes de campo y sus superiores. No me sorprendía que hubieran logrado sabotear varias investigaciones y siempre ir un paso adelante de cualquier intento por detenerlos. Ahora, dijo Al-Mansuri, quiero ver qué puedes sumar a nuestra colección. Pasé las siguientes 2 horas soltando todo lo que sabía sobre operaciones de la CIA en Medio Oriente, ubicación de activos, próximas misiones, protocolos de seguridad, básicamente todo lo que recordaba de 3 años de informes y experiencia en el terreno. El equipo de Al-Mansuri iba tomando notas y comparando mi información con la que ya tenían. De vez en cuando me pedían aclaraciones o detalles extra. Fue el reporte de inteligencia más completo que he dado en mi vida, y se lo estaba entregando directamente a los enemigos de Estados Unidos, pero cada cosa que contaba me daba pie
pistas sobre cómo funcionaba la organización de al-Mansuri y por dónde podían tener puntos débiles. Para la medianoche, ya había identificado mínimo 3 lugares donde se podía interceptar el tráfico de armas y 2 maneras de cortar su comunicación con los escuadrones de asesinato en Somalia. La clave era acceder a su sistema de comunicaciones seguras, aunque fuera solo por 10 minutos. «Buen trabajo», dijo al-Mansuri cuando terminamos. «Tu información nos ayuda a cerrar varios huecos en nuestro panorama de inteligencia. Creo que podemos trabajar juntos». «¿Y los asesinatos? ¿Qué pasa con eso?» «El trato era que los cancelarías a cambio de mi cooperación». Al-Mansuri me sonrió con frialdad. «El trato era que consideraría cancelarlos si tu información resultaba suficientemente valiosa». Sí lo fue, pero no tanto como para abandonar una operación que llevamos planeando 2 años. Sentí que la sangre se me helaba. Entonces, ¿para qué fue todo esto? Queríamos medir tu sinceridad y sacarte información útil. Ya conseguimos ambas cosas. ¿Y mi familia? Ellos estarán bien mientras sigas cooperando, pero la operación en África sigue en marcha. Me di cuenta de que me habían manipulado desde el principio. Al-Mansuri jamás tuvo la intención de cancelar los asesinatos. Simplemente se aprovechó de mi preocupación por mi familia para sacarme información, y no me dio nada a cambio, salvo promesas vacías. «Estás cometiendo un error», le dije. «La CIA va a rastrear a tus informantes y terminarán desmantelando tu operación. Cuando pase eso, vas a necesitar aliados en inteligencia estadounidense, no enemigos. Tal vez, pero para entonces, la situación política en África ya habrá cambiado a nuestro favor, y lo que nos diste nos servirá para aguantar hasta que pase la tormenta». Le hizo una seña a su equipo de seguridad. «Llévenlo de regreso a su hotel. Mañana temprano tiene que entregar su reporte falso». Camino al hotel me cayó el 20. Mi plan había fallado por completo. Quemé recursos valiosos de la CIA, traicioné a mi país y no gané nada, excepto confirmar que al-Mansuri era incluso más despiadado de lo que pensaba. Mi familia seguía en peligro, los asesinatos seguían en pie y ahora yo era un traidor ante mi propia agencia. Pero logré descubrir algo que al-Mansuri no tenía ni idea que yo sabía: la ubicación de su centro de comunicaciones y el horario de su próximo contacto con los escuadrones de asesinato. En 18 horas, él mandaría la confirmación final y los detalles de los objetivos a su gente en Somalia. Si lograba interrumpir esa comunicación, sus equipos operarían a ciegas. Ya en el hotel, encontré un mensaje de Marcus en nuestro canal de videojuegos. Su equipo ya estaba en posición para interceptar, pero el barco de carga había cambiado de rumbo, probablemente por el aumento de patrullas navales. Aún podían intentarlo, pero tendrían que entrar en aguas donde podrían toparse con militares hostiles. Le contesté con un mensaje cifrado explicando dónde estaba el centro de comunicaciones y preguntando si contaban con equipo para guerra electrónica o ciberataques. Su respuesta fue alentadora. Uno de los suyos era ex-NSA, experto en interrumpir comunicaciones hostiles, pero necesitaban a alguien de adentro para abrirles paso al centro de comunicaciones. Alguien dispuesto a lanzarse a una misión suicida, porque en cuanto al-Mansuri supiera que lo traicionaron, no habría manera realista de escapar. Me pasé el resto de la noche preparándome para lo que muy probablemente sería mi última misión como agente de la CIA. Escribí informes detallando todo lo que había descubierto, la magnitud de la filtración, las identidades de los agentes comprometidos. Lo subí todo a mi servidor seguro y dejé instrucciones para liberarlo si no daba señales en 72 horas. Después, escribí cartas para mi familia, explicando la verdad y las razones detrás de cada decisión. Cartas que quizás nunca recibirían, pero que me ayudaron a aclarar mis ideas y encontrar algo de paz con lo que estaba por hacer. A las 6 de la mañana llamé a Sara y le dije que tenía que regresar al centro de comunicaciones porque durante la noche recordé información extra que podría servirles. Noté que dudó, pero aceptó organizar el traslado, seguramente porque pensaba que ya estaba del todo comprometido con al-Mansuri. La seguridad del edificio era mucho más relajada en el turno de día. Había menos guardias y más actividades normales que servían de pretexto para movimientos fuera de lo común. Llegué al piso 20 sin ningún problema, diciéndole a la recepcionista que tenía una reunión de seguimiento con al-Mansuri. Me dejó pasar a la misma sala, donde me habían dado el informe la noche anterior. El centro de comunicaciones estaba 2 puertas adelante, tras una puerta de seguridad que requería tarjeta para entrar. La noche anterior, mientras hacía mi ronda, vi que uno de los técnicos de al-Mansuri había dejado su tarjeta en el escritorio para ir por café, y ahí seguía cuando pasé junto a su estación. El centro de comunicaciones estaba lleno de computadoras y equipo satelital carísimo, pero lo más importante era que ahí estaban los terminales seguros que la organización de al-Mansuri usaba para coordinar sus operaciones a nivel mundial. Tenía unos 10 minutos antes de que alguien notara que yo no pintaba nada ahí. Me metí al terminal que controlaba las operaciones en África y encontré el mensaje listo para los equipos de asesinato, ya preparado para enviarse en 6 horas. Tenía detalles de las ubicaciones de los objetivos, los dispositivos de seguridad y las rutas de escape. No podía borrar el mensaje sin que se notara el saboteo, pero sí lo modifiqué para confundir a los equipos y hacer imposible que cumplieran su misión. Cambié la ubicación de los objetivos, la hora de los ataques y eché a perder la información de las rutas de escape.
Así, quien siguiera esas instrucciones terminaría llegando al lugar equivocado, en el momento equivocado y sin forma de salir bien librado. Luego entré al sistema que rastreaba el envío de armas y moví la ubicación reportada del barco de carga, haciéndolo aparecer 20 millas náuticas al sur de donde realmente estaba. Con eso, el equipo de Marcus tendría mejor oportunidad de interceptarlo antes de que entrara a aguas somalíes. Ya estaba subiendo toda la información a mi servidor seguro cuando, de repente, la puerta se abrió detrás de mí. Al-Mansuri entró con 2 guardias armados y la cara desencajada de enojo. «Agente Hassan, me has fallado. Solo estoy metiendo información nueva como me lo pidieron. Estás saboteando mi operación. ¿De verdad creíste que no notaríamos que alguien andaba hurgando en nuestros sistemas más protegidos?» Les hizo una seña a los guardias, que enseguida bloquearon la salida. La pregunta ahora es si esto fue un intento desesperado para frenar los asesinatos o una jugada más de tu agencia. La CIA ni sabe que estoy aquí. Esto es asunto mío. Tal vez. Pero eso ya no importa. El resultado es el mismo. Me obligaste a adelantar los planes y aumentar la seguridad. Sacó su teléfono y hizo una llamada corta en árabe. Cuando colgó, volvió a sonreír de forma siniestra. La protección de tu familia acaba de ser retirada. Mi gente en Phoenix ya recibió nuevas órdenes. Sentí que el corazón se me detenía. Dijiste que estarían bien mientras yo cooperara. Dejaste de cooperar en cuanto entraste a este cuarto. Pero no te preocupes, agente Hassan. Pronto los vas a alcanzar. Los guardias levantaron sus armas, pero justo antes de disparar, una explosión sacudió el edificio. Empezaron a sonar las alarmas y las luces parpadearon. Por las ventanas, podía ver una columna de humo saliendo del estacionamiento 20 pisos abajo. Al-Mansuri gritaba por teléfono queriendo saber qué ocurría. Uno de los guardias pedía un reporte de seguridad por radio, hablando rapidísimo. Aprovechando el caos, me lancé detrás de un banco de servidores y me arrastré hacia un panel de mantenimiento que ya había fichado antes. Ese panel daba acceso a los cables de red y sistemas eléctricos del edificio. Si lograba causar suficiente daño ahí, tal vez le daría tiempo extra al equipo de Marcus para interceptar el envío de armas. Siguieron otras explosiones, y me di cuenta de que esto no era un ataque al azar. Alguien estaba yendo directo contra la infraestructura del edificio. El equipo de Marcus debió decidir que valía la pena tumbarle el centro de comunicaciones a Al-Mansuri, aunque implicara un asalto frontal. Arranqué puños de cables y desconecté la energía de los servidores. Saltaron chispas y varias pantallas se apagaron. Los sistemas seguros de los que dependía Al-Mansuri iban cayendo uno detrás de otro. «¡Deténganlo!», gritó Al-Mansuri, pero sus guardias estaban mucho más preocupados por las explosiones que por mí, con un manojo de cables en la mano. Se activó el sistema contra incendios y la sala se llenó de espuma química. Era casi imposible ver o respirar. Entre el desastre, escuché a Al-Mansuri dando órdenes para evacuar y moverse al centro de mando alterno. Entonces, las luces se apagaron por completo cuando falló la energía principal. Solo quedaban las luces de emergencia, tiñendo todo de rojo y haciendo que el centro de comunicaciones pareciera una zona de guerra. Equipos destruidos, espuma por todas partes y el olor a quemado de los incendios eléctricos. Me arrastré a tientas hacia lo que esperaba fuera la salida, guiándome por la luz de emergencia. Atrás de mí se oía a Al-Mansuri y su gente tratando de rescatar lo que pudieran de los sistemas. El pasillo estaba lleno de humo y empleados en pánico, todos corriendo a las escaleras. Me les uní, como si fuera cualquier ejecutivo más huyendo de la emergencia. Afuera ya llegaban bomberos y patrullas mientras la gente salía en estampida. Alcancé a ver a Marcus al otro lado de la calle, disfrazado de trabajador de la construcción y cargando equipo que parecía normal, aunque seguro traía suficiente explosivo para volar toda la cuadra. Me hizo una seña hacia una camioneta estacionada a 2 cuadras. Llegué justo cuando sonó mi teléfono. Era Sara. «David, ¿dónde estás? La gente de Al-Mansuri te anda buscando por todos lados. Creen que tú estás detrás del ataque al edificio. Me voy de Dubái. Si eres listo, harás lo mismo. ¿Y tu familia?» Al-Mansuri está furioso. Ya dio la orden. Lo sé, pero tenía que intentar parar los asesinatos. Si pudiste, ¿lograste detenerlos? No estoy seguro todavía, pero dañé sus comunicaciones y le di al equipo de Marcus la oportunidad de interceptar el cargamento. Puede que eso baste. Hubo un silencio largo. «David, lo siento, por todo. Nunca quise que esto llegara a este punto. Lo sé. Sal de Dubái, Sara. Hoy mismo. Al-Mansuri va a buscar a quien echarle la culpa y tú eres la más vulnerable». Cuando colgué, Marcus me puso al tanto. Su equipo había usado el ataque al edificio como cortina de humo mientras, al mismo tiempo, interceptaban el barco con armas a 60 millas náuticas de la costa de Somalia. Los contenedores realmente traían suficiente armamento para armar a un ejército, pero también tenían una sorpresa: armas químicas.
No solo eran armas convencionales para los equipos de asesinato, sino agentes neurotóxicos listos para usarse contra civiles en 3 ciudades africanas. Esto no se trataba solo de matar a 3 presidentes, explicó Marcus mientras su equipo nos llevaba a una casa segura a las afueras de Dubái. Al-Mansuri quería eliminar a miles de personas y echarle la culpa a supuestos conflictos tribales, como si todo fuera violencia étnica y no un acto de terrorismo planeado. El tamaño de la atrocidad era increíble. Si no hubiéramos detenido el cargamento de armas, no solo habrían matado a 3 líderes africanos, sino que barrios enteros habrían sido envenenados con armas químicas y decenas de miles de inocentes habrían perdido la vida. ¿Y los equipos de asesinato?, pregunté. Ahora que ya no tienen comunicación ni armas, ¿de todos modos podrían intentar algo? No lo sabemos, pero ya pasamos la información sobre sus objetivos a las fuerzas locales de seguridad en los 3 países. Los presidentes ya están en lugares seguros hasta que todo pase. Esa noche, escondido en la casa segura, me avisaron que mi familia ya no estaba bajo la supuesta protección donde creía que estaban, sino que un equipo de la CIA, que Sara contactó en secreto antes del asalto, los había rescatado. Mi hermana y sus hijos por fin estaban a salvo, protegidos por gente de confianza y no por criminales o terroristas. La operación fue un éxito, pero el costo fue altísimo. Mi infiltración de 3 años se fue al diablo. La organización de Al-Mansuri ya sabía que la CIA los había infiltrado. Sara básicamente sacrificó su carrera y ahora enfrentaría cargos por traición. Yo había quemado varios activos y entregado información reservada a gente que no debería saberla. Pero logramos que 3 presidentes africanos siguieran con vida, que miles de civiles inocentes no murieran envenenados y que una red importante de tráfico de armas quedara destruida, o al menos muy debilitada. 2 semanas después ya estaba de regreso en Estados Unidos, en un interrogatorio interminable en la sede de la CIA. Lo que conté sobre cómo hackearon nuestros sistemas llevó a una revisión total de personal y protocolos. Detectaron a otros 3 infiltrados y los removieron discretamente. Desmantelaron toda la red de Al-Mansuri, identificando sus movimientos uno por uno. Al-Mansuri logró escapar, probablemente a algún país donde no lo podían extraditar, pero Interpol ya emitió órdenes de arresto y le congelaron sus cuentas. Su organización quedó golpeada y tardará años en recuperarse, si es que lo logra. Sara aceptó un trato. Su condena se redujo a cambio de cooperar en identificar a otros agentes y misiones comprometidas. Va a pasar 2 años en una prisión de baja seguridad y después entrará al programa de protección de testigos con identidad nueva. No era el final que nadie quería, pero era mucho mejor que cadena perpetua por traición. Mi familia fue reubicada con nuevas identidades en un pueblito de Colorado, donde mi hermana pudo seguir trabajando como enfermera y sus hijos ir a la escuela tranquilos. Yo los visitaba cada cierto tiempo, siempre al pendiente de cualquier señal de peligro. La cumbre africana se llevó a cabo como estaba planeado, con seguridad reforzada que funcionó. 3 semanas después, los presidentes firmaron acuerdos que fortalecieron la cooperación económica y de seguridad entre sus países y Estados Unidos. Al final, la estabilidad que Al-Mansuri quiso romper con violencia se logró a través de la diplomacia. Marcus y su empresa de seguridad recibieron un contrato jugoso para proteger la infraestructura clave en los 3 países africanos. Su éxito interceptando las armas impresionó tanto a las autoridades estadounidenses como africanas, abriéndoles el camino a trabajos legales y mejor pagados en vez de misiones encubiertas. 6 meses después de Dubái, me asignaron a un trabajo de escritorio en la CIA, donde ahora analizo inteligencia en vez de recolectarla en campo. Es mucho más seguro, aunque la verdad, mucho menos emocionante, pero al menos puedo ayudar a detectar y prevenir amenazas antes de que sea necesario arriesgarlo todo en una misión desesperada. A veces me pregunto si Al-Mansuri va a volver, con otra organización y nuevas ganas de causar caos y destrucción. El mundo del tráfico de armas y el terrorismo es como la hidra. Cortas una cabeza y salen 2 más. Pero aprendí algo importante en esos días tan duros en Dubái. Cuando te toca decidir entre la lealtad a tu familia y tu deber profesional, entre proteger a los tuyos o salvar a desconocidos, la respuesta no es escoger solo uno. La respuesta es buscar una tercera opción que te permita honrar ambas cosas, aunque implique ponerlo todo en riesgo. Esos 3 presidentes siguen gobernando porque yo estuve dispuesto a traicionar a mi propia agencia para detener a una red terrorista. Miles de personas siguen vivas porque el miedo de perder a mi familia me dio el valor para hacer cosas que jamás hubiera hecho solo por principios. A veces, la decisión más ética parece la menos correcta desde afuera, y a veces, salvar al mundo significa aprender a cargar con la culpa de lo que se hizo. Ese es el precio que pagan los que trabajan en inteligencia, y la razón por la que tanta gente puede vivir tranquila, sin saber de las amenazas que existen. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, eres de los buenos. Dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos la próxima vez.